bueno es el Señor, aleluya. Hay que aprender de lo de afuera, ¿verdad? Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor, aleluya. Yo quiero invitarle, hermanos, bendecido sea el Señor, y abrir su Biblia conmigo una nueva vez en el Salmo 91. Aleluya. La palabra que se usó para la devoción temprano en la mañana, donde Dios va a hablar a nuestras vidas, donde Dios continuará hablando a nuestras vidas. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Salmo 91 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice el 3: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Aleluya. 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 Oh, aleluya. Hay una palabra aquí para ti en este día. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestras vidas, oh Dios, a través de esta palabra. Y sé que en esta mañana seguirá ministrando los corazones de los que escuchen hoy esta palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque hay vida en ella, Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Deja que su sombra te cobije. Mi alma bendice al Señor. Este es el salmo que quizá no es la primera vez que ustedes lo escuchan. Este salmo no tiene titular. O sea, no tiene quién fue quien lo escribió. No conocemos quién escribió este salmo. Se le atribuye al salmista David por su parecido a los antes que él escribe y a lo que él redacta y los cánticos de él. También se le atribuye a Moisés por los cánticos de Moisés también. Pero la verdad es que no registra quién escribió este salmo. Un salmo que yo sé que, no sé en otro país, pero aquí en República Dominicana, el que no lo ha escuchado, creo que todavía no tiene la discernición de escuchar, o no ha podido escuchar. Pero sí, nosotros sabemos, ¿verdad?, que este salmo tiene dentro de sí un peso, una gran verdad. Y en esta mañana, hace ya unos días, Dios ha hablado a mi vida a través de este salmo. Gloria a Jesús. Y yo quiero compartir con usted lo que Dios ha hablado a mi vida a través de este salmo. Este salmo es una posesión, gloria a Jesús, de los cristianos. Y yo pensando, y cuando analizaba el historial de cuando yo era pequeña, que escuchaba y de vez en cuando quizá visitaba una casa, y de repente tú mirabas en una mesa o en una habitación, gloria a Jesús, y tú veías la Biblia abierta. Y cuando tú ibas y mirabas, tú veías que estaba abierta en el Salmo 91. Gloria al nombre del Señor. Pero yo no entendía nunca por qué la gente se atrevía a coger la Biblia y abrirla base a este salmo. Pero yo ahora puedo entender, gloria a Jesús, Dios ministrando mi vida a través de estas palabras, gloria a Jesús, he entendido que hay personas que quieren coger la bendición que le corresponde a otro todo el tiempo.
Hay gente que quieren tener algo sin ningún tipo de sacrificio. Hay gente que quieren ser cuidado sin estar en el lugar donde se cuida. Oh, mi alma bendice al Cordero de Dios. Hay gente que quieren una cobertura, pero no están al alcance de esa cobertura. Alabado sea el nombre del Señor. Y estas personas abren la Biblia, pero no entienden, gloria a Jesús, y no conocen el poder que existe el habitar al abrigo del Omnipotente. Mi alma bendice el nombre del Señor. Los que creen en el poder de habitar en el abrigo del Omnipotente, esto dice la palabra de Dios, aleluya. Esto dice la Biblia, que el que habita al abrigo del Omnipotente, dice, morará bajo la sombra, aleluya, morará bajo la sombra. Alabado sea el Cordero de Dios. Y yo quiero ir por parte para que podamos entender lo que Dios quiere decir en esta mañana. El versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y lo primero que quiero empezar diciendo lo que es habitar, porque quizás lo escuchamos muchas veces: habitar, habitar y habitar. Es vivir, es residir junto a algo, es hacer florecer algo, es forestar algo, es plantar algo donde usted está, ahí donde usted tiene sus pies, donde usted reposa. Alabado sea el nombre del Señor. Es sembrar árboles, es sembrar fruto, aleluya, para poder comer, para poder subsistir. Eso es habitar, aleluya. El que habita al abrigo del Altísimo, oh, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Oh, mi alma bendice al Señor. El que siembra, el que vive, el que está cerca, el que posa en el lugar, aleluya, del abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora saben que morar no es lo mismo que habitar, ¿verdad? Porque se parecen y pudiéramos decir que mora y habita es lo mismo. Pero el que mora solamente está ahí, sin hacer nada. Usted mora en la casa del pastor, usted mora en la casa de su mamá, pero el que habita en el lugar tiene que hacer algo. Y al principio le decía que hay personas que quieren recibir la sombra del Omnipotente sin habitar. Solamente quieren morar en la sombra del Omnipotente. Porque el que mora recibe la cobertura, el que mora recibe el pan, el que mora recibe el techo, el que mora recibe la protección. Pero el que habita algo tiene que hacer para poder sobrevivir en el lugar donde está. Y yo no sé por qué han querido coger este salmo tan valioso, tan poderoso, como un espantapájaro, como un azabache, como un amuleto, como un resguardo, gloria a Jesús. Pero la verdad escondida en el Salmo 91 solamente lo pueden entender, solamente lo pueden aprovechar los que habitan al abrigo del Altísimo. Aleluya. Gloria a Jesús. Para usted tener una morada, usted tiene que habitarla. Usted no puede
morar en ella, aquí estoy yo. Usted tiene que hacer algo para usted tener una morada. Usted tiene que trabajar para usted tener un espacio, una cobertura. Dios tiene lugar secreto donde se puede habitar. Dios tiene lugares donde usted puede habitar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O si no, pregunte por qué David decía, aleluya, en el Salmo 27, mi alma bendice al Cordero de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Por qué David decía, aleluya? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, aleluya, es que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura, aleluya, bendecido sea el nombre del Señor, aleluya, e inquirir en su templo. ¿Sabe por qué? Porque hay lugar de Dios. Dios tiene lugares para habitar. Dios tiene lugares para que usted resida. Dios tiene lugares para que usted tenga morada en él. Moisés se refirió a Dios como morada también. Y es que cuando nosotros tenemos ese refugio, nosotros nos sentimos seguros. Yo los entiendo a las personas que tratan de tener esta Biblia abierta en este salmo, porque es que la verdad que está ahí dentro cualquiera la quiere tener. Alabado sea el Cordero de Dios. Oh, mi alma bendice al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y si usted se pone a pensar, cuando el salmista dijo esta palabra, yo me imagino que él se estaba visualizando los castillos, las murallas, aleluya, donde se escondían para que las lanzas no le traspasaran de los enemigos, para que los dardos no le tocaran. Bendecido sea el nombre del Señor, porque una cosa es que los castillos tienen una alta gama de seguridad, aleluya. En los castillos, aleluya, se encuentra en la parte más escondida, más alta, donde los dardos y la lanza no puedan llegar. Y este salmista decía, aleluya, oh, bendecido sea el Señor, aleluya, que Dios era su castillo, que era su protección, que era su refugio, aleluya. Mi alma bendice al nombre de Dios. Y ese Dios es el que te iba a librar del lazo del cazador y de la peste destructora. Leyendo sobre este salmo, encontré algo que escribió Martín Lutero refiriéndose a este salmo. Y él decía, él escribió sobre este salmo que este se refiere al que verdaderamente habita, al que verdaderamente habita y no solamente al que aparenta habitar. Ese hombre dijo una gran verdad. Y por eso es que yo le vengo a decir en esta mañana que no importa cuánto tiempo usted tenga la Biblia abierta en el Salmo 91, aleluya, la cobertura y la sombra del Omnipotente no llegará a su vida, aleluya, simplemente porque usted haga uso de ese libro y lo ponga abierto. La cobertura llegará cuando usted habite bajo el abrigo del Altísimo. Entonces la sombra del Omnipotente le va a cubrir. A mí me llama la atención lo que es la sombra, ¿verdad? Porque para usted y para mí, una sombra no es más que un reflejo cuando una cosa o una persona está frente a la luz y lo que está detrás entonces es la sombra. Eso no significa nada en este momento, ¿verdad? Porque es una sombra. Y no vimos ni la sombra. Pero la Biblia habla de sombra, gloria a Jesús. Y yo quiero hacerle referencia, aparte de esta sombra que estoy hablando en esta mañana, de la sombra que tenía Pedro, gloria a Jesús. La Biblia dice que en la sombra de Pedro, con la sombra de Pedro, los enfermos eran sanados. Alabado sea el nombre del Señor. Que con la sombra
Pedro se levantaban los muertos. Aleluya. Mi alma bendice al Señor. Pero en este salmo no dice que era cualquier sombra. La Biblia dice aquí en el Salmo 91 que era la sombra del Omnipotente. El Omnipotente. Sabemos nosotros qué es lo que es el Omnipotente. El Dios que no tiene debilidades. El Dios que todo lo puede. Lo que su infinita mente y la capacidad que Él tiene para pensar, puede pensar, para Dios es posible. Es pequeño hasta donde nosotros podemos llegar a pensar sobre el poder y la autoridad que Dios tiene. Y yo quiero que usted sepa eso. Y recuerden que nosotros podemos pensar en grande y podemos pensar cosas infinitas. Pero el poder de Dios nos alcanza más de ahí. La sombra no es más que una imagen, ¿verdad? Que resulta de algo que atraviesa la luz, como le decía. Cualquier objeto puede darte una sombra. Cualquier cosa. Pero a la que tú seguro debe morar, en la que tu morada debe estar puesta, en la que tú debes siempre estar tratando de buscar. Alabado sea el nombre del Señor. Y donde quiera que esa sombra se mueva, tú tienes que ir para que esa sombra te acobije. Es la sombra del Omnipotente. Mi alma engrandece el nombre de Jesús. Para que la sombra te arrope, tiene que estar cerca. ¿Tú me entendiste? Para que la sombra te alcance, tú tienes que estar cerca. Aleluya, aleluya, aleluya. Y mientras yo estudiaba este salmo, esta palabra cuando llegó a mi corazón, yo decía, pues, para que pueda ser alcanzado algo de esas de la sombra que refleja esa botella, tiene que estar cerca. Para que tú seas arropado, aleluya, por la sombra del Omnipotente, tú no puedes estar lejos. Tú no puedes estar a distancia. Tú tienes que estar cerca. Alabado sea el nombre del Señor. Y cerca de el que te da la sombra, de las alas que te da la sombra, aleluya, significa la intimación con Él. Significa intimidar con Dios. Significa conocerle a Dios. Por eso es que la persona que simplemente tiene la Biblia en el Salmo 91 no consigue la cobertura, porque están lejos, lejos, lejos de lo que es la cobertura del Altísimo. Alabado sea el nombre del Señor. No es el que cree solamente. No es el que se viste, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, solamente. No es el que dice que mi cobertura es el Señor. No es ese solamente. No es simplemente porque tú visites a la iglesia solamente. Tú tienes que estar cerca. No es simplemente porque yo diga yo creo en el Señor. No, no, no. Tú tienes que demostrar que tú has creído que el que habita bajo, aleluya, al abrigo del Altísimo, Él, aleluya, te va a cobijar. Oh, mi alma bendice el nombre del Señor. No es porque yo sea instruida desde pequeña en la iglesia que esa sombra me va a cobijar. Y cuando nosotros hablamos de esta cobertura, nosotros nos vamos, aleluya, y nos visualizamos Dios librándonos de la muerte, literalmente, Dios librándonos de caer en tentaciones. Y nosotros nos vemos a un Dios transformando nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando yo digo yo estoy, aleluya, bajo la sombra. Y entonces porque la sombra me va a cubrir de la peste destructora. Aleluya. Mi alma bendice el nombre del Señor. Yo digo, oh, pues entonces yo estoy cubierto bajo. Y a mí ninguna enfermedad me va a llegar.
vida será guardada. Y eso no significa que en un momento no sea tocado. Porque Job dijo, aleluya, a base de tanto sufrimiento y tanto dolor que había tenido, él habitaba al abrigo del Altísimo, y la sombra del Omnipotente estaban sobre él. Porque la Biblia dice que este hombre era un hombre justo. Pero Job, aleluya, habiendo recibido toda esta tortura, aleluya, y todo este dolor, todas estas pruebas, pudo alzar sus ojos al Señor, al cielo, aleluya, y decirle: yo de oída te había oído, pero ahora yo te conozco. Alabado sea el nombre del Señor, porque ahora él había sentido en carne viva el respaldo y la mano de Dios. Mientras estemos lejos, no vamos a sentir el respaldo de Dios. Mientras de lejos le buscamos, mientras de lejos, aleluya, y yo no estoy hablando de la distancia de aquí de la casa, y yo no estoy hablando de la distancia, aleluya, quizá de su trabajo a su casa. Yo estoy hablando de distancia de aleluya, de hincarse a orar al Señor. Yo estoy hablando de una distancia de cerrar sus ojos y hablar con Dios. Yo estoy hablando de una distancia de que tú abres tu corazón y le dices: yo te acepto como el Salvador. Yo te estoy hablando de una distancia, aleluya, mi alma bendice al Señor, que tú no necesitas tener para que esa sombra te cobije. Y es muy estrecha, y está a la medida de una oración, de una búsqueda con Dios. Algo que me llama la atención a mí, y es por donde empezó esta palabra a ministrar mi vida, que el ser humano construye casa para refugiarse, ¿verdad? Y sentirse seguro. Y los que no tienen la oportunidad de construirla, pero de una manera u otra, pues viven en una casa, gloria a Jesús, que otro la construye y ellos viven ahí, o vivimos ahí, gloria a Jesús. Y nosotros nos sentimos seguros en nuestras casas. Y cuando llega la noche, pues nos trasladamos a nuestras casas, ¿verdad? Y cuando está lloviendo, pues nos entramos en nuestras casas. Y cuando el sol ataca demasiado, nos entramos a nuestras casas. Y cuando se arma un lío y tú estás dentro de tu casa, hay una palabra más profunda. En este momento, tú no te quedas en la sala ni tampoco en el balcón. Tú te entras a la habitación. En la habitación de Dios, en la habitación, en lo más íntimo de la casa, tú entiendes que ahí hay cobertura para ti, que ahí hay un cuidado para ti, que ahí hay protección para tu familia. Pero Dios te dice que lo único que tú tienes que hacer, aleluya, en esta mañana, es ir al abrigo del Altísimo, es habitar al abrigo del Altísimo, es sembrar ahí, es fomentar ahí en el abrigo del Altísimo, para que su sombra te cobije donde quiera que tú estés. Hay un momento determinado y ya nosotros estamos dentro de nuestra casa, pero de repente, aleluya, la violencia del clima, gloria al Señor, de los vientos, aleluya, vienen y remecen nuestras casas. Y le decía que donde empecé a escudriñar esta palabra fue ahí, porque hay buenas edificaciones, pero lo único que necesitan para ser movida es un mover de la tierra. Y vemos a diario recientemente lo que ocurrió en México, y nuestro corazón se desgarra de ver esas situaciones, de nuestros hermanos amigos en Haití recientemente. Y usted dice: ellos construyeron casa para sentirse seguros, ellos hicieron edificaciones para cubrirse dentro de ellas, pero no fue suficiente. No fue suficiente lo que ellos pudieron hacer. Por eso es que nosotros tenemos que fielmente ir a la presencia del Señor y ser solamente y confiar solamente, plenamente en las sombras que nos acobija las alas del Altísimo.
Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Esto me hace pensar, gloria a Jesús, en dos cosas que nosotros los cristianos debemos tener en cuenta o debemos considerar. Una de las dos. Lo primero es conocer el poder que tiene las alas del que nos da la sombra. Conocer el poder que tiene las alas del que nos da la sombra. Cuando nosotros conocemos el poder que tiene las alas que nos da la sombra, nosotros podemos andar sin cuidado, porque nosotros donde quiera que nos vamos a mover, hay una sombra que nos cobija. Aleluya. La misma sombra que te librará de la peste destructora, la misma sombra que te va a librar de caer en conflicto, la misma sombra que te va a librar, aleluya, de cometer la falta que tú no tienes que cometer. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando conocemos el poder de esa sombra, vivimos confiadamente ante Él. Y cualquier situación que nosotros podemos presentar en la vida nos acercará más a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y cualquier duda que pueda venir, tú dices: yo he confiado plenamente que su sombra me acobija. Yo he confiado plenamente y moraré bajo de ella. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando vienen las dificultades, usted no se mueve. Cuando vienen las enfermedades, usted no se muere. Cuando viene la escasez, usted dice como lo dijo el profeta Habacuc. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando viene el dolor y las enfermedades, usted se mantiene de pies, porque usted tiene el Cristo que sana. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando viene la escasez en la casa, usted se mantiene como que se estuviera lleno, porque usted dice: yo tengo el Dios que provee. Cuando conocemos el que tiene el poder de las alas, aleluya, a la que nos cobijamos, aleluya, no nos amedrentamos porque a usted le critiquen. Cuando usted cree y conoce el poder de las alas que le cubre, alabado sea el nombre del Señor, aunque le dejen sin empleo, usted se mantiene firme porque usted ha creído en el Dios que provee. El profeta Habacuc, cuando ya no había esperanza, y él dice: no, aunque los otros se desvíen tras de dioses, aleluya, y no crean, alabado sea el nombre del Señor, pero dice, aleluya, que yo esperaré, y aunque se tardara la promesa, alabado sea el nombre del Señor, yo me mantendré en el mismo lugar, porque la sombra me acobija. ¿Sabe por qué? Aunque no haya vacas en los corrales y los graneros, aleluya, se están vacíos, alabado sea el nombre del Señor, usted tiene que reconocer el poder de las alas que le cobija. Y la número 2, gloria a Jesús, aleluya. O usted reconoce el poder de las alas que le cobija, o simplemente vive anhelando que el aguijón no se le vaya del lado. Porque habemos personas que nos acercamos a la sombra cuando tenemos solamente problemas. Y por eso, entonces usted necesita tener todo el tiempo algo que le aqueje para usted poder estar cerca de la sombra. O usted lo hace reconociendo el poder que tiene Dios en sus vidas, o usted simplemente se va a atraer porque tiene la debilidad, tiene el dolor. Y eso es lo que pasa con las personas que tienen, aleluya, el Salmo 91 abierto en su casa. Como ellos entienden que hay un poder en esa sangre de Cristo, aleluya, que hay un poder y hay una promesa en esa palabra, ellos entienden, aleluya, que en ese momento de necesidad puede ser socorrido. Usted entonces tendrá que apegarse a ese aguijón todo el tiempo y vivir todo el tiempo. Ay, tengo un dolor, pues voy a la presencia del Señor. Ay, tengo hambre, pues voy a la presencia del Señor. Ay, tengo sed, pues me acobija su sombra. Oh, mi alma, bendice el nombre de Dios.
Oh, aleluya. Usted decide de qué manera usted se mantendrá debajo de la sombra del que le cobija. O reconoce y vive plenamente como una persona, aleluya, que confía, alabado sea el nombre del Señor, en el poder de Dios en su vida. O simplemente estará mendigando un milagro, una visitación temporal, alabado sea el nombre del Señor, a una visitación, a un favor temporal de Dios en su vida. O usted vive en la casa, aleluya, habita la casa, o simplemente pasa por la morada, aleluya, bendecido sea el nombre del Señor, solamente va a pasar visitando por ahí. Yo le invito en esta mañana, bendice mi alma al Señor, profundizar en la palabra de Dios y decirle: Señor, yo quiero estar cerca de ti, yo quiero que tu sombra me cobije. Yo no quiero que cuando yo esté en medio de la tormenta, aleluya, esa sombra no me dé el soporte que yo necesite. No quiero tener que llamarte desesperadamente en ese momento. Solamente quiero alzar mis manos al cielo y decirte: heme aquí, Señor. Yo siempre he estado cerca de ti. Oh, mi alma bendice al Señor. Recuerde siempre: la sombra a la distancia no te cubre. La sombra a la distancia no te cubre. La sombra a la distancia no te protege. La sombra a la distancia no te libra de la pestilencia. La sombra a la distancia, oh, mi alma bendice al Cordero de Dios, no te cubre de las tempestades. Mi alma bendice a Dios. Tú tienes que estar cerca. Tienes que estar cerca. Mi alma bendice el nombre del Señor. Aunque se levante el mar y los vientos soplen, yo me cobijaré contigo.